Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos comunicación en este momento con la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio. Bien vale la pena su comentario sobre todo esto que ha removido estructuras y sin duda ha simbrado a la institución castrense. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Pepe. Igualmente lista para comentar sobre esto a lo que me convocas. Pues sí, ya escuchaste la información que tuvimos en vivo y en directo con Humberto Barrera, directamente al haberse hoy hecho oficial que no le conceden la fianza al general Cienfuegos y que finalmente va a ser trasladado a Nueva York en el momento en que así lo disponga el juez del circuito central allá en California, fuertemente custodiado. No va a poder seguir su proceso en libertad y todo lo que ha emanado de todo esto, ha surgido de todo esto, es sin duda simbrando a la institución del ejército mexicano, a lo cual el presidente de la República ha insistido. El caso del general Cienfuegos, para el cual no debemos adelantar vísperas ni juicios, no tiene por qué afectar, porque el general no es el ejército mexicano. Pues mira, escuchándote ahorita como abres el noticiero, Pepe, me parece todavía que se agrava aún más el caso del exsecretario de la Defensa. Y yo sigo percibiendo, a diferencia de lo que decías, Pepe, sigo percibiendo un tono de molestia por parte de el presidente López Obrador cuando dice somos soberanos, ellos actúan con independencia y pues está claro que si ellos actúan de esa manera, nosotros también. Yo creo que está claro que Estados Unidos pues sí interviene en nuestro territorio, pues digo, están intervenidas para empezar las supuestas comunicaciones, las presuntas comunicaciones entre el general Cienfuegos y los de la célula, el desprendimiento de la célula de los Beltrán Leiva, ¿no? El grupo H2. Pero Pepe, al final, lo único que sabemos a ciencia cierta es que en agosto. Fíjate, justamente hoy a las 8 de la noche es el lanzamiento formal. Empiezo invitando a la audiencia para que siga este lanzamiento a través de redes sociales en www.sipormexico.org y decirte que este movimiento, como bien apuntas, está conformado ya por más de 400 organizaciones. Es una gran comunidad de organizaciones y de personas que fundamentalmente creemos que no podemos regresar al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos, Pepe, y que entonces es necesario levantar la mirada y pensar otro México, un México que sí es posible. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no quiere Sí por México? Bueno, lo que no queremos es regresar a un país autoritario, un país donde tengamos una presidencia imperial, donde los gobernadores y los alcaldes sean caciques, donde las cámaras locales y federales de diputados y de senadores parezcan cortes y donde, para decirlo de manera resumida, haya una evidencia muy limitada de las libertades, de la democracia, del derecho a disentir. Estos nos que hoy desafortunadamente vemos tan cotidianamente en la vida pública del país son los que nos han llevado a pensar un México diferente, porque un México del sí, y por eso es que dentro de las banderas fundamentales que estamos enarbolando es un México que permita que con la participación de todos, además en un ambiente de tolerancia y de armonía, podemos construir un México con paz, con una economía incluyente, con una salud que sí se atienda en el momento que se requiere, con educación de calidad en todo el país y para todos, un México que se preocupa y atienda el medio ambiente, un México que atienda la igualdad sustantiva, particularmente de las mujeres, es decir, un México pleno, un México ganador, Pepe. ¿Es un movimiento radicalmente adversario al presidente López Obrador y su régimen de la Cuarta Transformación? No, de hecho, déjame decirlo claramente, alguien señaló que si éramos un movimiento de oposición, y no lo somos, por definición somos un movimiento de propuesta. Nosotros pretendemos entrar en contacto a partir de mañana mismo, una vez que se haga la presentación, con todos los grupos, incluidos todos los partidos políticos, incluido Morena, incluidos los partidos que han sido afines al presidente, y lo que pretendemos es poner una agenda de futuro, una agenda incluyente. Ojalá tengamos la capacidad para que todos los partidos, independientemente de su historia, de su ideología, podamos...
Sí, desde luego, muchas gracias primero por la invitación, la oportunidad de compartir estos puntos de vista y desde luego me parece a mí que es un error político de la Presidencia de la República el señalar de esa manera a medios, a columnistas, a opinantes en un ejercicio que no corresponde a la investidura presidencial. También digo que la Presidencia de la República y los políticos en general están obligados a un umbral más alto y más amplio de tolerancia a la crítica que los ciudadanos en general y que los periodistas en particular. Pero en ese contexto también señalo que desde mi punto de vista es absolutamente insostenible que se pueda dar un solo ejemplo de un acto de censura a la libertad de expresión o de un asedio a ese mismo ejercicio periodístico. No conozco ningún caso de una llamada telefónica desde una dirección de comunicación social para pedir que se cancele un programa, para pedir que se cambie a un reportero, para pedir que se aborde una noticia o una información en un cierto sentido. Me parece que al contrario se vive una enorme libertad de expresión en estos momentos. Pero sí le haría falta al presidente un poco más de prudencia con los medios, ¿no crees? Sí, desde luego, me parece a mí que ese señalamiento de listas, ese señalamiento específico de periódicos y de personajes en particular, no corresponde a la visión republicana y de interés colectivo que debe mantener la Presidencia de la República. Aún más, Pepe, te digo, creo que hasta les hace un gran favor involuntario, desde luego, el presidente de la República al convertirlos en adversarios permanentes y en motivo de señalamientos que creo sensatamente, Pepe, que muchos de estos medios y de estas expresiones ni siquiera tendrían la gran exposición pública que genera la propia conferencia mañanera cuando se cita y se exhibe en las pantallas de ese espacio privilegiado, la máxima tribuna del poder político en México. Se trata de exhibir portales. Bueno, lo que hay es una falta de información transparente, impresionante, ¿no? Hace falta tener información verídica, hace falta tener información puntual. Eso es lo que nos está faltando. En términos de la pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó durante el mes de septiembre fue una aparente disminución en los casos y en las muertes de promedio diarias en nuestro país. Esto fue consecuencia de que se disminuyeron significativamente el número de pruebas que se estaban realizando en nuestro país. Entonces hubo una sensación ficticia de que el número de casos iba disminuyendo. Ahora vuelve a aumentar ligeramente, porque solo es ligeramente el número de pruebas, y empieza a aumentar otra vez el número de casos y otra vez el número de defunciones. Entonces, es muy lamentable que se diga una cosa en la mañana, 2 horas después otra, y después, un poco después, el presidente de la República contradiga todo lo que se dijo anteriormente, ¿no? En México lo que está pasando, sí, lo que se ve, apunta a que lo que viene es un repunte. En nuestro país, lamentablemente, no se puede hablar de rebrotes. Rebrote es cuando un país ya controló bien su pandemia, su problema epidémico, como lo fueron los países europeos, por ejemplo. En Europa se controló muy bien el problema de la pandemia. En los meses, ellos tuvieron brotes muy importantes en los meses de febrero, marzo y abril. España y Francia ahora están mostrando una segunda oleada, se le puede llamar de esta manera. En su caso, esos son rebrotes, porque realmente pasaron muchos meses con sus números, tanto de defunciones como de casos, muy, muy bajos, es decir, por debajo de los 1,000, por debajo incluso de los 500 días que no reportaban ya casos. ¿Ok? Entonces, y ahora, pues sí, tienen un rebrote. Nosotros nunca hemos salido del primer brote, es decir, que nunca hemos estado, desde que empezamos a aumentar, que esto fue en el mes de abril, entre abril y mayo, nunca hemos estado por debajo de 1,000 casos por día, ¿verdad? Quiere decir